Muito bom dia, então, a todos. Vamos começar com a última palestra desse auditório, apresentando, finalizando as atividades. Para apresentar a palestra, convidamos o nosso palestrante, senhor José Luis Liscano, que nos apresentará a palestra El Estado no Financeiro e Informação Integral, el modelo AECA. Antes de passar a palavra para o nosso palestrante, vamos fazer então uma breve leitura do seu currículo. José Luis Liscano é licenciado em Ciências Econômicas e Empresariais pela Universidade de Madrid, Máster em Business Administração, diretor-gerente da Associação Espanhola de Contabilidade e Administração de Empresas, AECA, colaborador docente de distintas universidades da Espanha, coordenador da Comissão de Responsabilidade Social Corporativa de AECA e ponência de AECA sobre informação integrada e autor de numerosos artigos publicados. De imediato também passamos então a palavra ao nosso palestrante. Bom dia, muito obrigado. Y bueno, como Ronaldo me ha presentado, yo soy director gerente de AECA y también miembro de un grupo de trabajo sobre información integrada, que es de lo que vamos a hablar. Yo voy a hablar en español, intentaré no ir muy deprisa y si hay algún problema en que no me sepa expresar adecuadamente, pues por favor me lo indican y me preguntan directamente lo que necesiten saber. Como estamos pocos, hoy es un día, suele ocurrir en los congresos, el tercer día pues se va relajando la asistencia a las sesiones, somos un grupo reducido, entonces pues podemos interactuar en la medida que estimen oportuno. Si hay alguna cuestión puntual de lo que yo estoy comentando, pues no tienen más que en ese momento interrumpirme y preguntar para que yo pueda explicar lo que necesiten. Bueno, al final habrá también un turno de preguntas que pueden también formular a través del sistema que la organización tiene preparado o bien directamente, como estoy diciendo. Es decir, si quieren hacerlo viva voz, pues somos pocos y podemos hacerlo. Entonces, bueno, pues también si tenemos oportunidad, yo creo que vamos a tener tiempo suficiente. Hablaré un poco de lo que es la asociación y a qué nos dedicamos y cómo hay una parte de la actividad de la asociación que se centra concretamente en lo que yo voy a hablar hoy. Pero la asociación además pues, organiza un montón de actividades y también tenemos una labor de investigación y estudio muy intensa en distintas áreas. La asociación cumple este año 40 años. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas se funda en 1979. Es la asociación decana en el sector de la contabilidad y la administración de empresas en España. Entonces, bueno, yo voy a entrar directamente a lo que nos trae la sesión, que es sobre una nueva norma que tiene un ámbito de aplicación a nivel europeo. Y entonces los distintos países de Europa han tenido que implantarla también, entre ellos España. Entonces es una norma que obliga a grandes empresas y grupos empresariales a realizar un nuevo estado de información sobre aspectos no financieros. Es decir, las empresas todos sabemos que presentan sus cuentas anuales, como ocurre aquí y en todos los países del mundo, en donde se da cuenta del comportamiento y los resultados financieros, el beneficio, el valor de la acción, la rentabilidad, etcétera. Entonces ahora ya llevamos unos años y también aquí se conoce que las empresas empiezan a dar cuenta no solamente de su comportamiento financiero, sino también de su comportamiento social, ambiental o en temas de gobierno corporativo o en temas, como luego veremos, relacionados con la corrupción, los derechos humanos y demás. ¿Por qué? Porque la sociedad
entiende que ya no solamente la empresa tiene que dar cuenta de lo que hace desde el punto de vista económico, sino que además debe dar cuenta de su impacto en temas sociales, en temas laborales, de cómo se comporta con los empleados, por ejemplo, de temas qué relación tiene con su comunidad geográfica en donde interactúa, o cómo impacta su actividad en el tema medioambiental. Entonces, todo eso es una nueva responsabilidad que obliga a las empresas a reportar sobre estos aspectos. Y no solamente desde el plano oficial, es decir, estoy hablando de que en Europa y en España hay una nueva norma que hay que cumplir para determinadas empresas, sino en el plano de las buenas prácticas. Yo no puede que sea una empresa más pequeña o una organización no lucrativa, como es el caso de AECA, pero en el terreno de las buenas prácticas yo puedo aplicar también este modelo para informar de mi actuación en temas que no son financieros. Esto también es reconocido por los mercados financieros. Si yo quiero acceder a una inversión determinada, ya cada día es más importante tener una buena información sobre todos estos aspectos que van más allá de lo financiero. Por lo tanto, no solamente por la norma, sino por la buena práctica y porque los mercados están demandando esta información, las empresas empiezan y deben de hacer ese estado no financiero o información integrada. Es decir, que no solamente hablamos de temas financieros, sino hablamos de otros temas no financieros. Y eso es la información integrada. La información integrada también es una tendencia, es un enfoque que lo que pretende es que las empresas reporten de una información esencial. Es decir, que hagan el esfuerzo de poner en conocimiento de sus grupos de interés lo realmente importante. Es decir, no se trata de elaborar una memoria muy amplia de temas financieros, las cuentas anuales, todos los estados de aplicación de fondos y demás, y luego, por otro lado, una memoria muy extensa de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa, en donde se habla con mucho detalle de todo, pero normalmente lo que se introduce en esas memorias, sobre todo en lo no financiero, en la de sostenibilidad, es mucha información no relevante. Entonces, se produce una inflación de la información. Las empresas en los últimos tiempos están proporcionando mucha información que dispersa la atención del inversor. Entonces, la información integrada dicen, sí, usted me tiene que informar de temas y aspectos relevantes diversos, pero céntrese en lo realmente estratégico, en lo realmente esencial. ¿De acuerdo? Entonces, de todo eso vamos a hablar. Entonces, para eso tenemos una presentación. Entonces, en principio, yo voy a presentar lo que es el modelo de información corporativa de la propia asociación, desarrollado durante muchos años de trabajo y de investigación. Una investigación en la que comparten la experiencia y el conocimiento no solamente del ámbito profesional y empresarial aplicado, sino también del ámbito académico, porque en la asociación convergen esas dos líneas de pensamiento con la idea de que el resultado sea un resultado de mayor nivel científica, desde un punto de vista científico también, y de una aplicación lo más generalizada posible. Entonces, desde que la asociación se constituye, en el año 1979, se inicia un camino en lo que se refiere a la información financiera, es decir, un modelo de información financiera. La asociación, cuando empieza su actividad en ese año 79, en España no existía un marco legal para presentar las cuentas anuales, para hacer la contabilidad en España. Entonces, la asociación veía que había una necesidad por parte de los profesionales, de los contables, de los auditores, para que hubiera unas normas generalmente aceptadas acerca de la contabilidad. Entonces, la asociación en el año 79 empieza a caminar en ese sentido y emite, pues como se ve aquí, una serie de documentos
en este momento I29. Luego ya empezamos con otra línea de trabajo, que es la de opiniones emitidas, que son cuestiones más puntuales y específicas sobre temas de actualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando en el marco español existe un organismo, se crea un organismo para regular la contabilidad, todo el trabajo previo que la asociación había realizado se recoge en la norma oficial. Es decir, AECA tiene vocación de ir adelantándose a las necesidades de la profesión. Y en ese sentido, toda esta línea de investigación y de trabajo de información financiera se plasma desde el año 79 hasta nuestros días en una producción de documentos y pronunciamientos que están a disposición de todo el usuario que estuviera interesado en acceder a él. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza este movimiento que he comentado de que hace falta, además de una información financiera, una información no financiera, AECA inicia una línea de trabajo a través de una nueva comisión de estudio. Luego veremos que la asociación tiene 11 comisiones de estudio. Esta comisión, que se denomina de responsabilidad social corporativa, se funda en 2002 y inicia un trabajo de investigación sobre esos temas, sobre ese tema de la responsabilidad social corporativa, y entre ellos el cómo reportar sobre esa información de responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social corporativa, como bueno, pues ya lleva tiempo desarrollándose, se conocerá o conocerán ustedes que se centra en los temas sociales, ambientales, fundamentalmente. Y lo que hace es, a través de un reporte, de una información, de un informe de sostenibilidad, dar cuenta de lo que la empresa realiza en esos aspectos, ¿no? Entonces, la asociación inicia una línea de investigación para ver cómo las empresas pueden, de la mejor manera posible, dar cuenta con un modelo de reporte sobre esos aspectos. Y es la línea de trabajo que empezamos en 2009 y que continuamos en estos momentos a través de la siguiente pata, que es la de la información integrada. Es decir, tenemos información financiera, información no financiera, y de lo que hablamos ahora en la asociación es de integrar esos dos aspectos en una información integrada, como decía, esencial y de una manera bien estructurada. Y ponemos en marcha lo que es la ponencia de información integrada, en la que venimos trabajando en los últimos tiempos, y elaboramos un modelo de reporte online. Es decir, luego veremos cómo a través de una plataforma en Internet el usuario de la información puede elaborar su estado no financiero o su información integrada de una manera sencilla, con una serie de indicadores que de lo que se trata es de que las empresas vayan cumplimentando la información de sus compañías con esos indicadores. Luego lo veremos porque eso facilita que las empresas, con esta nueva obligación que estamos comentando, tengan una herramienta que les ayude a cumplir con esa norma. En cuanto a lo que es la normalización de AECA en información no financiera, el recorrido es el que aquí se recoge, que venía también antes expresado en una de las columnas. Empezamos en 2009 con un modelo que le llamamos Cuadro General de Información sobre RSC. Luego vemos que ese cuadro, que estaba compuesto de cerca de 500 indicadores, era algo que era muy poco manejable por un gran número de empresas, y fuimos a lo que llamamos cuadro central de indicadores. Pensamos que lo esencial de este cuadro general había que ponerlo de una manera más centrada para que las empresas pudieran acceder a este tipo de información. Y en 2010 se publica ese cuadro central de indicadores. Como luego en 2013, como vemos que ya se empezaba a hablar en 2011 de esa información integrada, AECA pone en marcha esa ponencia sobre Integrated Reporting, y no sé si lo conocen, pero a nivel internacional existe un organismo que es el International Integrated Reporting Council, que promueve este tipo de información, y en el año 2013 elabora un marco conceptual que es el que bueno, pues intenta normalizar
o orientar a las empresas para que se muevan en este tipo de información. En AECA ya nos habíamos adelantado a ese marco internacional incluso, y en 2011 ponemos en marcha nuestro grupo de trabajo. Si voy deprisa o quieren intervenir en algo, por favor díganmelo, porque yo hay veces que incluso para mí mismo soy pesado, o sea que veo que hablo mucho y hay veces que es mejor parar e interactuar si hace falta. Bueno, entonces, perdón, voy a dar un poco de agua. Con esta nueva realidad, con este nuevo marco para las empresas, pues efectivamente lo que se dibuja es un panorama de cierta complejidad que se intenta recoger en esa transparencia. En estos momentos, en las compañías españolas, pero también europeas, y a nivel internacional ocurre también algo parecido en muchos contextos, tenemos una información legal obligatoria. Por ley, las empresas tienen que cumplir con este marco legal, y luego existe un marco voluntario, una información voluntaria que las empresas elaboran y ponen a disposición de sus grupos de interés, pues para dar esa imagen de fiabilidad y de empresa en la que se puede invertir de una manera solvente. Entonces, en el marco legal, todos conocemos que hay que presentar unas cuentas anuales financieras y en España un informe de gestión. El informe de gestión es un informe que incluye y complementa la información de las cuentas anuales con aspectos de gobierno corporativo y ahora, por la ley que acaba de salir, en aspectos no financieros. Estamos viendo que en el marco legal ya empieza a incorporarse, por lo tanto, la información no financiera. Es decir, hablamos de cuentas anuales, información financiera, y hablamos de informe de gestión, de información no financiera, de aspectos sobre el gobierno corporativo y de aspectos sociales, de aspectos ambientales, sobre corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, aquí estamos hablando de una información de tipo cuantitativo monetario, y aquí ya empezamos a hablar de una información no solamente cuantitativa, sino cualitativa y sobre aspectos que no son solamente monetarios, ¿de acuerdo? Porque la medición del impacto medioambiental no se puede medir en monedas, sino que hay que ver en qué unidades, en qué tipo de unidades hemos de medir ese impacto. Entonces, eso es la pata obligatoria. Pero además las empresas, algunas empresas y entidades como la propia asociación, luego hablaré de la propia experiencia de AECA, piensan que, desde hace ya algún tiempo, que no solamente es interesante o conveniente cumplir con el marco legal, sino que además, de manera voluntaria, vamos a dar a los grupos de interés, a mis inversores, a mis empleados, a mis clientes, a la comunidad en general, una información de carácter no financiero, y se empiezan a emitir las memorias de sostenibilidad o informes sobre responsabilidad social corporativa. Lo que deriva ahora en el estado de información no financiera que estamos viendo hoy. Es decir, por una parte, la información legal de carácter financiero y no financiero, y por otro lado, la información voluntaria con información de carácter no financiero fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Que todo este mapa de complejidad, lo que decía antes, lo que está produciendo es una inflación de información que a veces no es relevante. Entonces, se empieza a hablar de la nueva tendencia sobre información integrada. Vamos a ver de todo esto qué es realmente lo relevante. Y para eso se emite un documento o se hace un informe anual que luego deriva en un informe integrado. Es decir, aquí hay una información financiera y no financiera, y aquí hay una información financiera y no financiera, pero con este informe integrado ya de carácter esencial y estratégico. Hemos quitado todo lo que puede ser más o menos no relevante. Bueno, pues este es el mapa de complejidad que se intenta dar respuesta en los últimos tiempos.
Entonces, lo que tenemos es un esquema de la información corporativa integrada, es decir, las empresas ya tienen un esquema de información corporativa de esta naturaleza. Lo que es la información financiera por un lado, con las cuentas anuales, el informe de gestión, la información no financiera, con el informe de sostenibilidad, y todo ello dando cuenta además de lo que es el estado no financiero. Es decir, que tanto por la parte no financiera como por la financiera estamos convergiendo en lo que es el estado no financiero. Es decir, el estado no financiero se está presentando en la parte financiera y en la parte no financiera. Una información integrada, es decir, que viene a dar con lo que acabo de comentar antes. En este caso, tenemos el ejemplo de informe anual de AECA y Santander. Santander es un grupo aquí perfectamente conocido porque tiene una gran presencia, el Grupo Santander, la entidad financiera, que reporta de esta manera una información integrada. Y luego tenemos de esta información integrada, lo que pasa que la memoria de información, el informe anual integrado del Santander, por ejemplo, son cerca de 1000 páginas. 1000 páginas, eso es mucha información. Ellos no han derivado esa información, que es integrada, en un informe integrado. En un informe integrado que sería ir de esas 1000 páginas pues a unas 100 páginas, por ejemplo. Digo lo de 100 páginas porque, por ejemplo, Novo Nordisk, vaya por Dios, perdonad, es que hay dos botones que están muy cerca. Novo Nordisk, por ejemplo, es una compañía multinacional del ámbito de los laboratorios y de los medicamentos que podría hacer una memoria anual de 1000 páginas también. Y, sin embargo, hace el esfuerzo y emite un informe integrado de solamente 100 páginas. AECA está en los dos sitios, como veis, porque tenemos las dos versiones. Tenemos una versión anual integrada un poco más extensa, con información que puede ser en un momento dado menos relevante, y luego tenemos un informe integrado que es este. Este es el informe integrado de la actividad de la asociación. Son 40 páginas, y entonces, bueno, luego lo vamos a ver, porque tengo unas mejor. Bueno, esto es físicamente, esto está en la página web de AECA, online también, la versión digital. Y luego en la propia presentación me estoy acordando que viene una pequeña explicación de esto. Entonces no voy a entrar, solamente he querido que vean que, bueno, una información esencial, un informe integrado tiene que ser algo muy conciso. Tiene que ser algo muy conciso y, eso sí, tiene que ser una información que pueda que esté enlazada a una mayor información, más explicativa. Bueno, ya por terminar lo que es la parte del modelo de AECA, pues lo que vemos es un modelo en evolución, como no puede ser de otra manera. La realidad de las empresas es absolutamente cambiante, es dinámica y tiene que adaptarse en cada momento el modelo que se quiera emitir a esa realidad cambiante. AECA, como hemos visto, pues en 2012 emite un informe, un modelo. Luego evoluciona en 2017, incorporando otros aspectos que luego veremos, y en 2018, que es la versión más actual, es un modelo que recoge ya la nueva ley de la que acabo de hablar, que es de 2018, unas directrices europeas de 2017 y, por supuesto, el framework del 2013 del IRC. Todo eso se pone en valor, es la manera de trabajar de la asociación, en un documento explicativo en donde se describe todo el análisis que se ha realizado y cómo el modelo se puede estudiar. Y ese documento, lo digo para que tengan también una visión gráfica y tangible, es esto. Eso es la portada de esto. Es un documento que se ha elaborado en este caso han participado 3 comisiones de estudio. Ahí se ve
en esas tres bandas de colores verde, marrón y azul, que participa la Comisión de Principios y Normas, la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa, la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad y la Comisión de Nuevas Tecnologías. Porque en este documento se tratan aspectos financieros, no financieros y tecnológicos. Porque sobre la base, como decía, como base de aplicación de nuestro modelo está la tecnología. Hay una aplicación en Internet Online que te permite aplicar el modelo. Entonces, los grupos de AECA que han intervenido en la elaboración de este documento son los tres, porque cada uno es especialista en una de las áreas. Entonces, bueno, esa es la manera de recoger las conclusiones por parte de la asociación, y ese documento se pone a disposición de todo el que esté interesado. En primer lugar, a los miembros de AECA, a los socios de AECA, que somos más de 3.000 socios, a nivel nacional e internacional también algunos, y de cualquier interesado en la materia que pudiera consultar el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Por un poco rematar las ideas que estamos comentando. La información integrada tiene que ser el futuro, ya es el presente para muchas organizaciones, para muchas grandes empresas que ya están emitiendo su informe integrado, pero tiene que ser necesariamente el futuro, porque los inversores lo que quieren es información esencial. Y el fenómeno que se está produciendo es que se pasa de mucha información a una información relevante, de una información dispersa y no conectada a una información interconectada, de una información compleja y muchas veces de difícil manejo a una información clara y manejable, de una información desequilibrada a una información equilibrada. Vamos a informar de todo, no de lo que nos viene bien informar. Y luego, de una información que a veces es poco verificable a una información verificable y fiable. Ese es el reto de lo que es el modelo de información integrada. Y ahora ya vamos a hablar concretamente de la norma, que es un marco de referencia, entiendo yo también, en un momento determinado para Brasil y otras zonas de otros países y otras zonas del mundo. Es decir, aquí en este caso, a nivel europeo, la Comisión Europea emite una directiva en 2014 en la que ya empieza a introducir a las empresas, a determinadas empresas. Este tipo de cuestiones siempre se empieza por las grandes empresas y los grupos empresariales, son las que tienen más impacto en la sociedad, pero luego desciende con el tiempo hacia las pequeñas y medianas empresas. O sea que hemos de pensar que esto, que ahora a lo mejor no nos afecta nada más que a unos pocos, más adelante afectará a casi a la mayor parte de empresas de cualquier tamaño. Entonces, la directiva, a través de lo que dispone en ese texto, está diciendo que ya determinadas empresas tienen que cumplir con estos aspectos sociales y medioambientales. En 2017, la Comisión Europea emite lo que llama directrices, y es ir a aspectos más concretos de la directiva, de manera que las empresas tengan más información sobre cómo realizar ese estado no financiero, esa información no financiera. ¿Qué ocurre? Que esto es una norma a nivel directiva y a nivel europea, y lo que dice la Unión Europea, dicen, ustedes, todos los países, tienen que transponer a su marco legal esta directiva. Es decir, la directiva no dice a todos que tienen que cumplir de una manera concreta con la directiva. Lo que dicen es que tienen que transponerla. Entonces, cada Estado lo que ha hecho ha sido pues una adaptación de la directiva a su marco legal. Y normalmente esa adaptación viene a través de la modificación de normas que ya existían. Entonces, la transposición en España, primero, se traduce en un Real Decreto, que es un documento previo a la ley, luego en el proyecto de ley,
y luego finalmente en la ley. Es decir, estamos hablando de una ley muy reciente. Estamos hablando de una ley que se aprueba, se publica el día 28 de diciembre del año pasado. Y lo que hace esa ley es modificar textos para adaptarlos a la nueva norma de normas que ya están emitidas en otros aspectos. El tema de la ley de sociedades, modifica la ley de sociedades, el Código de Comercio y la ley de auditoría. La ley de auditoría también porque hay algún aspecto sobre este tema que afecta a la auditoría de las empresas. Los temas fundamentales son los que voy a comentar a continuación de esta ley, que trata, es una ley que trata de la formulación, de la presentación y la verificación de la información no financiera. Entonces es una ley que va a afectar solamente a las grandes compañías, es decir, las que tengan como mínimo 500 trabajadores. Es decir, que en España y en general en Europa, las empresas que tienen menos de 500 trabajadores no se ven afectadas de momento por esta nueva norma. Pero además tienen que ser entidades de interés público o que cumplan 2 de los 3 criterios que aquí aparecen. Es decir, que tienen que ser empresas que tengan más de 500 empleados y que además tengan un activo mayor de 20 millones de euros, una cifra de negocios mayor de 40 millones o que tengan más de 250 trabajadores durante más de 2 años. Esto es el marco que está afectando ahora mismo a las empresas en España y ya tienen que empezar a informar sobre estos aspectos. ¿Qué ocurre? Que dentro de 3 años la ley española dice... Sí. No. Esta está bien. Vale. ¿Qué necesita? No la entendía. Perdón, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la ley española dice en su texto que dentro de 3 años las empresas que van a tener que cumplir con este requisito ya no van a ser solo las que tienen más de 500 empleados, sino aquellas que tienen más de 250. Es decir, que la obligatoriedad de cumplir con esta norma dentro de 3 años se ampliará a un gran conjunto de empresas. Y luego que cumplan también con los requisitos que antes se comentaban en cuanto a activo y en cuanto a cifra de negocios. Es decir, es algo que ya no tiene marcha atrás. O sea, es una norma que cada vez se va a ir extendiendo de manera más amplia. Entonces, por hacer un pequeño repaso de lo que dice la norma y las directrices sobre cómo elaborar el informe no financiero, lo que estamos viendo aquí es que la empresa debe de informar del objetivo. Debe de informar de una serie de principios y luego debe de centrarse en unos contenidos determinados. O sea, el objetivo de este tema, de esta norma, es divulgar información no financiera de alta calidad, pertinente, útil, coherente y comparable. Tiene además que ser una información que cumpla con estos principios. Me voy a acercar porque... Información significativa, información fiel, equilibrada y comparable, información completa,
pero concisa, lo que estamos hablando, información estratégica, información orientada a las partes interesadas e información coherente y sistemática. Es un cambio de cultura en relación con la información corporativa que emiten las empresas. Y los contenidos de ese estado no financiero son los que se pone aquí. Es decir, ahora ya la información debe de hablar y describir el modelo de negocio. Debe de dar cuenta de las políticas que aplica la empresa en estos aspectos sociales, ambientales. Debe dar cuenta de los resultados de esas políticas y luego tiene que hablar de los principales riesgos. ¿Por qué? Porque para los inversores y los grupos de interés de una empresa no solamente le interesa la situación actual, sino le interesa lo que puede ocurrir en el futuro, y para eso hay que evaluar qué tipo de riesgos afronta la empresa. Y luego, esto es la parte para nosotros más relevante en la que se basa el modelo de AECA, tiene que dar cuenta de unos indicadores de resultados no financieros, pero es lo que se llaman Key Performance Indicators, es decir, indicadores que pueden ser cuantitativos o cualitativos, pero que de una manera muy concisa te dan la medida del comportamiento y los resultados de una organización en estos ámbitos. Es decir, no se trata de rellenar una página entera de texto, sino decir, a través de un indicador que está perfectamente definido, yo voy a reportar sobre esos aspectos. Y es en lo que se basa, como veremos, el modelo de AECA. Otro de los aspectos fundamentales de la directiva es que ha tenido en cuenta para su formulación lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, la directiva no se puede, la Comisión Europea no se puede inventar las cosas como si estuviera trabajando en un laboratorio y hubiera descubierto pues, una cosa absolutamente original. No, lo que tiene que hacer es poner en valor, evaluar los marcos de referencia que sobre estos temas se han venido desarrollando en otros ámbitos por otras entidades internacionales e entidades nacionales, como por ejemplo en aspectos no financieros, Global Reporting Initiative, o en otros ámbitos, y entre ellos el marco de AECA. Es decir, que para la elaboración de este modelo no financiero han tenido en cuenta lo que ocurría a nivel internacional. Aquí también está el Pacto de las Naciones Unidas. Entonces, el modelo de AECA lo que recoge es una serie de indicadores que llamamos cuadro integrado de indicadores CII-FSG, que vemos cómo ha evolucionado desde su primer planteamiento, su primera formulación en 2012 a 2018. ¿Por qué ha evolucionado? Por lo que estamos comentando. La realidad de la empresa ha cambiado, la normativa ha cambiado, hay una nueva directiva y hay una nueva ley y hay que adaptarlo. Entonces, de una manera cuantitativa, vemos que el modelo de AECA, por un lado, recoge en estos momentos 99 indicadores cuantitativos y 21 indicadores cualitativos. Con esta información lo que pretendemos es que la empresa dé una imagen esencial en todos estos aspectos que estamos hablando y no necesite cumplimentar 1000 páginas como es el caso de algunas entidades como hemos comentado anteriormente. Hay unos indicadores básicos perfectamente formulados que ahora veremos, que son 59, que por un lado recogen aspectos financieros, de eficiencia económica, esos son 16, unos indicadores ambientales que han pasado de 6 a ser 9, en donde se da cuenta de la eficiencia energética y en el tema de emisiones y de la eficiencia de la gestión de residuos. Y luego unos indicadores sociales
que tienen que ver con el capital humano, con el capital social y con los derechos humanos, temas de anticorrupción y sobornos. Y de esos indicadores hemos pasado de 12 a 24. ¿Por qué hemos pasado de 12 a 24? Pues porque la ley española, la nueva ley, ha introducido más requisitos informativos sobre ese impacto social de las empresas. Y luego veremos qué tipos de indicadores son. Y luego hay un apartado que es el de indicadores de gobierno corporativo. Indicadores de gobierno corporativo que, bueno, se han mantenido aproximadamente en los mismos que había en 2012. Los indicadores básicos, que son 59, más los indicadores cualitativos, que los indicadores cualitativos nos hablan del modelo de negocio, lo que hemos hablado antes, que la directiva exige, sobre la diligencia de vida o las políticas, esto es diligencia de vida o políticas, y los principales riesgos. Estos 59 más estos 21 son los 80 indicadores fundamentales que a través de ellos la empresa puede perfectamente dar cuenta de una manera concisa y comparable de todo su comportamiento integral, integrado, financiero y no financiero. Y estos indicadores compuestos y complejos son indicadores que se formulan combinando al menos dos indicadores básicos. Los compuestos son indicadores que combinan magnitudes de la misma naturaleza y indicadores complejos son aquellos que combinan, luego lo veremos, indicadores de distinta naturaleza. Un indicador financiero con un indicador ambiental. En esta transparencia lo que se intenta describir es que el modelo de AECA cumple con todos los marcos que en estos momentos legalmente afectan a todos estos ámbitos. Entonces, por un lado, y cómo da cumplimiento a cada uno de los aspectos, a los principios y a los contenidos. Cumple con el marco primero de información integrada del International Integrity Council 2013, cumple con la Comisión Europea, con la directiva y con las directrices de 2017 y ahora cumple, ampliando sus contenidos, como hemos dicho anteriormente, con la ley del 2018, ¿de acuerdo? Y en este check-in box se ve que cada uno de esos aspectos se recogen perfectamente en el marco de AECA. En el preámbulo de la ley española se citan los marcos de referencia que antes comentaba, que se han tenido en cuenta. Y como se ve aquí, pues están todos aquellos que son de carácter europeo o de carácter global, como el tema del Pacto Mundial o los ODS, famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero además otros marcos de carácter internacional, como la norma ISO, el Global Reporting Initiative, etc. Y a nivel nacional, la ley cita dos marcos españoles. Uno, que es la Guía para la elaboración del informe de gestión de entidades cotizadas de la CNMV. La CNMV es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es el organismo oficial que depende del Ministerio de Economía, que se encarga del control de las empresas cotizadas, desde el punto de vista informativo, especialmente. Y luego la ley cita también el modelo de AECA, que es el que estoy presentando. Es decir, que junto con los marcos de referencia internacionales se encuentran los nacionales y entre ellos AECA. En esa línea de trabajo que antes comentaba, es decir, AECA ayuda al marco oficial de España a introducir las novedades que se van produciendo a nivel internacional. Es decir, tenemos aquí los marcos de referencia a los que se da respuesta la Unión Europea, la ley y el modelo de la asociación con esos aspectos recogidos y que se han tenido en cuenta
para la elaboración del propio modelo de AECA. Al igual que la directiva, se han tenido en cuenta Global Reporting, Integrated Reporting, etcétera, los pactos mundiales, todos estos aspectos. ¿De acuerdo? Las guías internacionales más avanzadas, las guías del regulador también se han tenido en cuenta y se facilita una estructura conectada. Y vamos pues, a una de las partes ya, digamos, la tercera parte y última de mi intervención, que es lo que es la aplicación en Internet del modelo de AECA para elaborar ese estado de información no financiera. Lo hemos denominado Integrated Suite y se puede encontrar en la página de AECA, en aeca.es, de una manera destacada, y aquí, a través de esta dirección, se puede entrar a conocer lo que es el modelo y luego, en un momento determinado, a través de una ruta que ahora voy a comentar, a elaborar el estado de información no financiera. Ya hay más de un centenar de compañías españolas que están aplicando el modelo de AECA. Por describir un poquito el contenido del modelo de AECA, pues, y reincidir, estamos viendo que es un modelo que incluye 10 indicadores sobre el modelo de negocio, otros 7 y 4, 11 sobre diligencia y principales riesgos, y luego 59 sobre rendimiento o Key Performance Indicator, que hacen el total de 80. Es decir, que el modelo se estructura con 4 bloques fundamentales de indicadores sobre modelo de negocio, diligencia de vida, riesgos y oportunidades y rendimiento, que es el cuadro de indicadores cualitativo. Como vemos, porque se podrá pensar, bueno, esos indicadores, para poder ser utilizados por cualquier tipo de compañía, tienen que estar perfectamente definidos para que uno reporte el mismo dato que el otro, pues si no, la comparabilidad no se consigue. Entonces, para ello se describe de una manera muy estructurada y clara cada uno de los indicadores. Entonces, en el caso este es un ejemplo, modelo de negocio. Vemos cómo hay un código del indicador, hay una identificación del tema a través de la denominación, luego se define perfectamente el indicador para conseguir lo que acabo de comentar y luego se indica también el marco de referencia. Es decir, este indicador no es un indicador inventado por AECA, es un indicador que se ha decidido tener en cuenta una vez que se ha estudiado todas esas referencias de otras fuentes, de otros organismos internacionales que hemos pensado que es el mejor indicador para recoger este aspecto. ¿De acuerdo? Es decir, que es un modelo referencial. Igual pasa en el tema de la diligencia de vida, es la misma estructura, en riesgos y oportunidades y en el rendimiento. El rendimiento ya son indicadores cuantitativos, los anteriores eran cualitativos. Es decir, es un indicador que tú tienes que expresar con una pequeña descripción narrada, con un pequeño texto. Sin embargo, el indicador cuantitativo pone en relación cifras, magnitudes que se pueden medir. Y vemos cómo la estructura es también exactamente igual. Hay un código, una denominación, una descripción y luego unas fuentes de referencia. Yo aquí no voy a entrar porque además, perdonar, el tamaño de la letra no me lo permite. Al no tener una pantalla de esas interactivas, no se puede ampliar el tamaño de la letra. Pero esta información la tenéis en la web, en esa información. La presentación, en cualquier caso, queda a disposición de todos los que estáis aquí y el que esté interesado a través de la organización. Pero yo os recomiendo que entréis sin problema a la web. Y entonces en la web ahí se ve cómo
está descrito cada uno de los indicadores. En este caso son los indicadores de carácter cualitativo y te dice exactamente, aquí me voy a acercar de todas maneras. En este primero habla de la descripción de la organización y entonces lo que dice es que se deben dar detalles sobre la organización y su estructura, concretamente de la actividad, de las dimensiones, de su ámbito de actuación territorial, de la posición en la cadena de valor y otros aspectos que se crean relevantes. En el siguiente, por ejemplo, en el de objetivos estratégicos, este de aquí, lo que se dice es que hay que dar detalle de objetivos a corto, medio y largo plazo y las estrategias para alcanzarlos. Es decir, que tienes que ser conciso, no se puede ser tampoco... Eso en estos que son de carácter cualitativo. Entonces, el tema es exactamente, el enfoque es exactamente el mismo, de carácter cualitativo. En diligencia de vida y principales riesgos, igual, aquí se está diciendo, en cuanto a la detección de riesgos, hace falta la identificación de los principales riesgos, que son específicos para la organización, a corto, medio y largo plazo, relacionados con las cuestiones descritas en el apartado de diligencia de vida. Bueno, y luego, ya un poco por terminar de describir las características de los indicadores, entramos en los que son cuantitativos. Entonces, los cuantitativos, en el apartado de eficiencia económica, pues se dice claramente lo que tiene que reportarse. En ingresos, los ingresos del ejercicio. En gasto de proveedores, gastos por compras y servicios. En, por ejemplo, rentabilidad. En rentabilidad se propone reportar con el ROE, beneficio o pérdidas después de impuestos, etcétera. En temas de eficiencia energética y residuos, pues el primer indicador se refiere al consumo de energía. Entonces hay que dar cuenta del consumo directo de energía a través de las unidades en kilovatios, etcétera. Consumo de agua igual, consumo de agua en metros cúbicos, etcétera. En el apartado social, pues vemos como en el capítulo de capital humano se ha de dar cuenta de los empleados, del número de empleados con contrato. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, en absentismo, días perdidos por cualquier causa, etcétera. Y así, con aspectos como regulación acerca de clientes, proveedores y luego en relación con los derechos humanos, respeto de los derechos humanos. Y se ha de dar cuenta de incidentes concernientes al respeto de los derechos humanos como consecuencia de las actuaciones de la empresa. Es decir, si has tenido uno, dos o alguno. Y sobre buen gobierno, 3/4 de lo mismo. Entonces, bueno, insisto que no podemos hacer el recorrido por todos de ellos, pero es una medida, es una cuantificación muy concreta y concisa para que se pueda aplicar por cualquier entidad. Entonces, de un mejor reporting a una mejor empresa. Estamos a través del reporting ayudando a que la empresa mejore en sus aspectos fundamentales, no solo financieros, sino sociales y ambientales. A través de mejores prácticas empresariales va a haber una mejor gestión y va a haber efectivamente más transparencia. Aquí solamente pues incidir en que el modelo ADECA es un modelo vivo y flexible, es aplicable, concreto, verificable, basado en la última tecnología, adaptado a la realidad empresarial española e internacional también, dependiendo del contexto, y en continuo diálogo con los reguladores nacionales y europeos, que garantiza el cumplimiento normativo. Y esto es lo que decía yo antes del informe integrado de AECA.
Este informe integrado está estructurado pues con el objetivo de dar una información relevante y clara, concisa, de lo que hace la asociación. Entonces es un modelo que se basa, o sea, es un informe que se basa en nuestro modelo, lógicamente, pero que es referencia para cualquiera que quiera aplicarlo. Y nosotros somos una pequeña organización. Esto, como experiencia, pues también para las pequeñas y medianas empresas, es también un ejemplo interesante. Entonces ahí pues tenemos una información estructurada en torno a nuestra actividad. Nuestra actividad investigación, publicaciones, reuniones profesionales, todo esto es lo que la asociación hace. Y la formación, este último apartado es formación. Y luego aquí tenemos el apartado de premios y becas, el apartado de acreditación, que es de lo que hablé ayer, la acreditación de experto contable acreditado, y el tema de redes sociales y temas de debate y comunicación. Es decir, aquí recogemos de manera esencial todo lo que hacemos y luego, por supuesto, interconectado, el que para una mayor información te puedas, a través de un enlace, conectar perfectamente. Y luego damos cuenta de nuestro comportamiento de gobierno corporativo y a través del cuadro central de indicadores de nuestros aspectos en todos los ámbitos social, ambiental, para que se pueda medir y comparar en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, tenemos una información financiera que se refleja en las cuentas anuales, que están supervisadas y avaladas por el Consejo, en este caso, por la Junta Directiva de AECA, que es como el Consejo de Administración de una gran compañía, quiero decir, en su tamaño y en su función. Y luego la información no financiera, que se basa en el cuadro de indicadores que acabo de describir y que también está avalado por el Consejo, por la Junta Directiva. Todo esto tiene su implicación desde el punto de vista de la verificación y de la auditoría. Es decir, la parte financiera la audita una empresa auditora y la parte no financiera la verifica, no podemos emplear el mismo término porque la metodología de la auditoría y de la verificación de lo no financiero no es lo mismo, pero que es una función que la puede realizar también el auditor. Entonces a nosotros, como siguiendo el modelo de grandes compañías como Novo Nordisk, el auditor de cuentas, nosotros pasamos una auditoría voluntaria, porque la asociación no tiene obligación por ley de pasar una auditoría de cuentas, pero nosotros la pasamos. Y entonces el auditor emite su informe de auditoría sobre las cuentas anuales, la parte financiera, y la misma compañía, con la metodología basada en nuestro modelo, emite el informe de verificación de lo no financiero. Esto es lo no financiero, que se está aplicando por grandes compañías. Es decir, las ventajas de nuestro modelo se ven en esa transparencia, es que existen unos marcos conceptuales que te dicen el qué y el por qué hay que hacer las cosas, entre ellos la Comisión Europea y la ley española, además del IRC. Pero no te dicen el cómo. Y el cómo es el valor añadido de la asociación a través del modelo y la plataforma tecnológica. Y ya estoy terminando, para no aburrir más. Y vemos cómo el cuadro integrado, el modelo de información financiera de ECA, cumple con los principios fundamentales y los contenidos de la directiva, de las directrices, de la ley española y del marco conceptual del IRC. Se presenta como un estado de información unitario, al estilo de los estados contables generalmente utilizados. Esto es un valor añadido también importante porque hay algunas compañías que, para cumplir con la nueva norma, no emiten un estado como el que nosotros proponemos, sino que hacen como una tabla
de contenidos haciendo referencia en la página correspondiente, haciendo referencia a la página correspondiente en donde está ese aspecto. Entonces, claro, es una fotografía muchísimo más difícil de ver y de comprender que la de un estado financiero que está perfectamente definido y lo ves ahí como unas cuentas anuales. Entonces, por ejemplo, el estado no financiero de Telefónica o del Banco Santander, del grupo, son un conjunto, es una tabla con todos los indicadores, pero en donde no está descrito el indicador, sino que te dice en qué página de las 1000 que propone, por ejemplo, el Grupo Santander, encuentras esa información. Y hay veces que esa información no está solamente en un apartado, sino está en varios. Entonces, quiero decir, el inversor, la dificultad o el usuario de esa información, el problema que tiene es de cómo consultar de una manera ágil todo eso. Es muy difícil, es muy difícil. Eso es lo que se quiere decir con esto de que es un estado de información unitario. Además, nosotros somos contables y los contables estamos acostumbrados a un estado de cuentas anuales o a un estado de origen y aplicación de fondos, algo que lo ves. Entonces, nosotros aplicamos ese estilo a la información no financiera también. Luego, como pieza unitaria, se puede incluir en el informe de gestión o presentarse por separado, porque la norma española indica que tú puedes cumplir con el estado no financiero a través de tu memoria de sostenibilidad. Lo que pasa es que tiene que cumplir exactamente los mismos requisitos de presentación y plazos que el informe de gestión. Entonces, nosotros, para una u otra solución, el modelo de ECA sirve. Incorpora información cualitativa, narrada, ya hemos visto, los indicadores que hay que escribir y describir de una manera esencial, pero de forma narrada, y luego de forma cuantitativa también a través de los Key Performance Indicators, con una taxonomía perfectamente definida y referenciada. Eso de la taxonomía perfectamente definida y referenciada es que, en lo que hemos visto anteriormente, se propone una denominación totalmente definida para que todo el mundo reporte de lo mismo. Permite la homogeneidad y la comparabilidad en el tiempo entre entidades, entre la propia entidad y otras entidades, lógicamente. Luego dispone de una potente herramienta tecnológica, que es la que hemos hablado, a través de la plataforma Integrated Suite. Es de aplicación universal por cualquier tipo de entidad, o sea que no es para grandes empresas, puede ser para pequeñas o organizaciones no lucrativas como la propia ECA. Está interconectado con cualquier tipo de estándar o formato de información, extensible, con módulos sectoriales, países, compañías, individuales, actualizable con novedades normativas. Es decir, es un modelo que en un momento dado se puede quedar corto para una compañía de un sector determinado, pero es un modelo que te permite esa extensibilidad. Es decir, para el sector energético, para el sector de las telecomunicaciones, nos pueden pedir en el futuro que identifiquemos otros indicadores que para ellos son más esenciales, que complementan a los que se proponen en el modelo, que son de carácter más universal. Es perfectamente verificable, como hemos visto, es decir, puede hacer de que la información que ahí se propone y que se presenta es cierta a través de la actuación de un tercero independiente, y en definitiva es una herramienta útil que ofrece el cómo elaborar, publicar el estado de información no financiera y una información integrada de valor estratégico. ¿Cómo acceder a todo esto? Pues AECA ha creado una manera, a través de 3 tipos de usuarios, de que en función de la empresa y a niveles, también en función del nivel de utilidad, de utilización del modelo, pues puedas informarte de manera esencial, sin ningún tipo de coste. Esto lo pueden hacer cualquiera de los que tengan interés, sea empresa o estudiosos, pueden entrar a la página web de AECA y ver toda esta información básica, sin coste ninguno. Y luego ya, si quieres como empresa utilizar el modelo en función de tu tamaño y de la cantidad de informes que vayas a elaborar, pues hay que pagar siempre unos precios bastante razonables, porque la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas es una entidad no lucrativa.
no lucrativa, no perseguimos sino el bien social. Por eso se nos declaró en el año 82 declarada de utilidad pública. Entonces nuestros precios, evidentemente, es para cubrir lo que nos cuesta hacer las cosas, básicamente. Y finalmente, la empresa que utiliza el modelo recibe un certificado que le acredita como entidad como buena práctica. Es decir, esto no es un certificado oficial, como es el que pueden emitirse los contadores, pero es un certificado que la empresa que lo ha utilizado el modelo puede poner en valor de la manera que estimen oportuno. Y nada más. O sea, que esta no sabía que era la penúltima, no me acordaba, pero bueno, pues nada más, ni nada menos. Muchas gracias, y lo único, no sé qué tiempo hemos empleado, pero yo estoy a vuestra disposición. Graças, José. Vamos então iniciar as perguntas, enquanto o nosso amigo José toma uma aguinha. Temos duas perguntas aqui. Se necessitas, eu hablo depois em espanhol para você. Em português, gostaria de saber como os governos dos países europeus veem a divulgação de indicadores ambientais e sociais, tanto para empresas quanto no próprio governo. ¿Existe resistência governamental para su aplicación? En Europa, como he indicado, pues existe la obligación conforme a la directiva europea. Es decir, que en Europa cualquier empresa que tenga más de 500 empleados y reúna esas condiciones que decíamos de cifra de activo y cifra de negocios, tiene que reportar esta información. Entonces, la transposición de cada país no es exactamente la misma. Siempre hay alguna variación. Por ejemplo, en España, cuando se transpone la ley, se adopta un enfoque muy progresista, por decirlo así. Es decir, se va un poquito más allá, o dentro del marco que establece la directiva, se va lo más avanzado posible. Entonces, por ejemplo, determina que esta información no financiera, la ley española, ha de ser verificada obligatoriamente por un experto independiente. Eso en otros países no se dice. Lo único que se dice es que el auditor de cuentas tiene que indicar que existe el estado no financiero. Es decir, el auditor de cuentas, que audita la parte financiera, en algunos países lo único que tiene que decir es: esta compañía ha cumplido con la directiva porque presenta el estado no financiero. Pero no dice nada más. No dice si ese estado financiero está bien hecho, si es verdad lo que ponen allí, o si se ha realizado algún tipo de verificación. España, en esa idea de ir un poco más adelante, porque eso es lo que dice la directiva no obliga a la verificación, dice que puede ser verificada, pero luego dice que sí, que hay que verificar. Y entonces el problema que se plantea en la ley española en estos momentos es que es un poco confuso este aspecto concreto, porque se habla de que se debe de verificar, pero no se dice cómo se debe de verificar, ni tampoco se dice quién lo puede verificar. O sea, no dice qué cualificación tiene que tener el que ha de verificar. Entonces, por eso yo decía ayer en la charla que tuve que para el experto contable, para el contador, se abre un nuevo mercado en torno a este tema. En Brasil se abrirá también, tarde o temprano, porque alguien va a tener primero que ayudar a elaborar el estado no financiero y además alguien va a tener que ocuparse de verificar el estado no financiero, al igual que las cuentas anuales. Es decir, se elaboran, el contador firma las cuentas y luego viene un auditor que dice
que da veracidad a esas cuentas. En el modelo no financiero va a ser exactamente igual. Entonces, en España se abre un mercado para este tema de elaborar y verificar la información no financiera para aquellos profesionales que tengan conocimiento de estas materias. Pero no dice la ley que son los auditores concretamente, o que son los expertos contables, o que son los abogados. En España puede haber un despacho de abogados que no sea ni auditor ni contador y pueda pensar que está capacitado para hacer ese. Y entonces, en este momento en España no existe nada que... Hay una idea de desarrollar la ley a través de un reglamento y se espera que estos temas se concreten. Entonces, la pregunta era que si en todos los estados se estaba implantando, ¿no? Y de qué manera. Entonces, sí, en todos los estados se está implantando porque la directiva se ha tenido que transponer, pero no en todos los estados se está implantando de la misma manera. Y luego hay otros aspectos, yo no voy a extenderme mucho más, de la ley española, que son distintos a los que puede ser la transposición de la directiva en Francia, en Portugal o en otro país de Europa. Perfeito, perfeito. E eu vou aproveitar, eu anotei aqui para te perguntar, o critério para selecionar essas empresas que vão cumprir as obrigações. Qual é o critério para as empresas que vão ter que cumprir? ¿El tamaño de empresas grandes, menores, sí, bueno, empregados, por número de empregados? ¿Cómo es? No, ahora la norma, como comentaba, solamente afecta a las grandes empresas y grupos empresariales, porque una gran empresa es aquella que tiene más de 500 trabajadores, 500 trabajadores, y que tiene una cifra de negocios de 40 millones de euros como mínimo, o que tiene un activo de mayor de 20 millones. Entonces, se ha empezado por ahí, pero como decía, de aquí a 3 años ya van a ser las empresas que tengan más de 250. Más de 250, de aquí a 3 años. Es decir, que va a haber un número bastante más mayor de empresas que tenga que cumplir con la obligación. Perfecto. Muy bien. Temos outra pergunta também. Esse colega colocou em espanhol aqui. Muchas gracias. ¿Usted piensa que este modelo podrá ser adoptado por otros países con apoyo y regulación de instituciones como IASB? Como IASB. IASB. Desde luego el modelo y la información no financiera se puede utilizar en cualquier otro país. Y empezamos en el que nos encontramos, por Brasil. Lo que pasa es que no hay una obligatoriedad de hacerlo. Habría que moverse en el terreno de las buenas prácticas. Es decir, que la empresa viera que es útil para, en un momento determinado, acceder a una fuente de información, a una fuente de financiación. Cada vez es más extendido que los grandes fondos de inversión a nivel mundial, para decidir sobre dónde invertir, exigen una información no financiera. Es decir, no solamente miran las cuentas anuales, sino que además ven cuál es la repercusión y la proyección de esa repercusión de la empresa en el futuro en aspectos no financieros. Por lo tanto, en el terreno de las buenas prácticas es un modelo y es un concepto de información que es muy recomendable, aunque no haya una norma que te esté obligando a ello. El tema del IASB, el IASB es uno de los organismos que está interesado en estos temas a través de grupos de trabajo para intentar normalizar esta información que se sale del ámbito natural del IASB. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, es uno de los organismos que está en el movimiento de la información integrada también y emite una serie de recomendaciones para que se cumplan estos aspectos. Pero en principio, y desde el punto de vista de la obligatoriedad, pues Brasil no tiene esa obligación
Pero es cierto que hay grandes compañías en Brasil aquí, como gran país y una gran economía, siempre ha habido empresas que han destacado en el tema del reporte de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa. Entonces, hace años, cuando empezamos a trabajar incluso para el GRI, para el Global Reporting Initiative, que es el modelo internacional más extendido para elaborar memorias de sostenibilidad, en su día tuvo en cuenta las buenas prácticas que hacía una compañía brasileña. Entonces, el ser referencia como buena práctica en un aspecto como este también es muy interesante. Es muy interesante, porque además no olvidemos que las compañías se mueven en un entorno global. Entonces, aunque seas una compañía brasileña y no tengas un grupo multinacional detrás, si quieres captar o entrar en mercados determinados, habrá ya cada día más mercados en donde te pidan este tipo de información. Entonces, yo creo que es bastante recomendable. Muito bem. Não temos mais perguntas? Alguém mais algum questionamento? Se não temos mais perguntas, vamos então agradecer a presença de todos nessa palestra e especialmente o nosso palestrante José Luis Liscano, que de tão lejos, para nos apresentar com esse tema tão importante. E ficamos então muito agradecidos da tua presença aqui na nossa 17ª convenção e estamos aí com portas abertas para quando quiseres retornar ao nosso país, ao nosso estado, com muita satisfação, muito gusto, estaremos recebendo. Muchísimas gracias. Y únicamente decir que, por supuesto, a través de la web o de mi correo personal de la asociación, quien pudiera estar interesado a título personal o de compañía puede contactarnos para interesarse o ampliar información sobre la propuesta de AECA, que es una propuesta nacional, pero es de ámbito internacional o con vocación internacional también. Y nada, dicho esto, pues muchísimas gracias por su atención y muchas gracias a Ronaldo. Gracias. Muchas gracias.